Empezamos. Y ahora sí. El link a la plataforma de cursos, yo creo que se lo subo hasta. Más bien el acceso a la plataforma de cursos, yo creo que el sábado ya lo tienen. Y pues para empezar a hacer su primera tarea. Para esta primera tarea que van a tener, a lo mejor les extienda un poco el tiempo de calificación, porque las altas y bajas son la otra semana, el jueves y viernes. Y bueno, todavía quedarían los formatos, pero ya veremos. Eso ya lo vería con cada uno de los que lo soliciten en caso de que se necesite. Pues vamos a ver. En la clase pasada vimos lo que era básicamente una introducción a la materia que vamos a llevar, que se llama Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Y bueno, vimos que son 6 unidades y la primera pues es Introducción a la Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, ¿no? Es la unidad más corta, realmente solo vamos a ver, yo creo que clase ahorita y el sábado es la única que es 100% teoría y pues vamos a ver un poquito posicionarnos un poquito más en qué es la ingeniería de procesos sobre todo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de qué es la ciencia de ingeniería de los materiales, un poquito de qué es la ingeniería de procesos, las herramientas de la ingeniería de procesos y luego veremos algunos ejemplos de procesos metalúrgicos en donde se puede aplicar estas herramientas de la ingeniería de procesos. Entonces, para empezar, necesitamos posicionarnos o tenemos que entender dentro de la ciencia de ingeniería de materiales, nosotros como ingenieros metalúrgicos, tenemos que entender qué es un material y por qué son importantes los materiales en la ingeniería. Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de qué es un material? ¿Qué se imagina que es un material? ¿No? Ah, bueno, el chat está escribiendo. A ver, un conjunto de compuestos que se utilizan con un fin, un objeto que está hecho de diferentes compuestos. Ok. Pues sí está implícita esa parte pues de que normalmente vamos a usar compuestos, aunque también pues hay materiales que son sustancias puras, ¿no? Em, con una herramienta, pues más que una herramienta es todo aquello que es tangible. Todo nuestro mundo físico está hecho de un material en particular. Entonces, nuestra definición de materiales, si bien tiene una raíz latina, que es lo relativo a la materia, que viene de la palabra madre, y cualidad, ¿no? Que quiere decir relativo a lo que es la madre. No tiene tanto que ver con lo que es el material, ¿no? Es todo aquello que muestra partículas o características físicas, es decir, que podemos interactuar con él. Entonces, dentro de nosotros, como ingenieros, lo que nos interesa de un material es que podemos darle un uso. Entonces, nos interesan distintos tipos de materiales dependiendo de la aplicación que nosotros podamos darle. Ujú. Y bueno, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esos materiales? Porque no todos los materiales son útiles para ingeniería, ¿no? Hay materiales, sobre todo algunos elementos orgánicos, que no nos van a servir para una aplicación ingenieril, pero que de todas maneras tienen su uso. Hay materiales que son residuos, que no nos van a servir para hacer nada con ellos,
hay materiales que directamente son perjudiciales que existan, que son tóxicos para el ambiente. A nosotros los que nos interesan son los materiales a los que nosotros le vamos a dar una aplicación en ingeniería. Y dentro de esos materiales, dentro de la ciencia de ingeniería de los materiales, la clasifican en 5 grupos. Esos grupos son los materiales metálicos, los materiales cerámicos, los materiales poliméricos, los semiconductores y los materiales compuestos. El primer grupo, que son los materiales metálicos, bueno, esta clasificación que está aquí, viene dada por las características en común que tienen esos grupos de materiales, ¿no? Y dentro de los materiales metálicos, las características que tienen en común es que principalmente son buenos conductores, tanto térmicos como eléctricos, tienen una resistencia relativamente alta, es decir, sus propiedades mecánicas son elevadas, son fácilmente conformables y bueno, tienen la, la, mm, la característica de que, bueno, es que ya tienen un rango de propiedades dentro de los mismos que los definen como que son tenaces. Ajá. Entonces, la mayoría de los materiales metálicos van a poderse deformar antes de romperse. Y eso nos permite que sean maleables y que sean dúctiles, por lo cual nosotros los podemos conformar o los podemos dar una forma mediante fuerza mecánica, esfuerzos mecánicos, aunque también dentro de estos materiales metálicos, pues también hay muchos que se procesan la pieza final mediante los procesos de fundición. Entonces, algunos ejemplos de materiales metálicos es el acero, los hierros colados. No, a ver, los aceros, los hierros colados, los aluminios y las aleaciones base cobre, aunque hay aleaciones base magnesio, hay bronces, hay latones, aleaciones base aluminio también. Ujú. Entonces son muy amplias la cantidad de materiales metálicos. Ahora, es importante que tengan, bueno, eso ahorita lo vemos, pero es importante que tengan en cuenta que dentro del misma clasificación de materiales, a pesar de que aquí como que los engloba con ciertas características, cada una de ellas, sí hay un rango de propiedades muy elevado que depende de muchas cuestiones, ¿no? Dentro de un mismo grupo de materiales. Después tenemos los materiales cerámicos. Los cerámicos son altamente resistentes, son malos conductores, tanto térmicos como eléctricos, y son muy resistentes a esfuerzos compresivos, aunque atención son un poquito más susceptibles al fallo, ¿no? Son frágiles ante los impactos, es decir, aquí en los metales decíamos que eran tenaces, es decir, absorben mucha energía antes de romperse. En el caso de los cerámicos no absorben mucha energía antes de romperse, son frágiles. Eh, y bueno, algunos ejemplos de los que nos interesan como ingenieros metalúrgicos, pues está la alúmina, el dióxido de silicio, el óxido de magnesio, el carburo de silicio, etcétera, que nos sirven principalmente a nosotros como metalúrgicos. Nos interesa su capacidad de ser aislantes térmicos, de manera que lo usamos en muchos hornos, en muchos procesos a elevada temperatura. Al final de cuentas, a nosotros como ingenieros químicos metalúrgicos, los que más nos interesan son los metales, ¿no? Los metales tienen una temperatura de fusión relativamente alta, pero la de los cerámicos es más alta. Entonces, cuando estamos procesando algo a alta temperatura, el cerámico va a resistir esas temperaturas y nos va a permitir llegar a la fusión de los metales en caso de que lo necesitáramos. Ahora, los cerámicos pues tienen muchas características, ¿no? Hay algunos que son más porosos, algunos que son más rígidos, tienen por sí solo, ok, ahorita te tomo asistencia. Hay algunos que son, a ver, hay algunos que son más porosos, algunos que son menos porosos, hay algunos que son más rígidos, algunos que son menos rígidos.
los cerámicos de por sí mismos tienen una cierta acidez o basicidad, con lo cual tenemos que tener en cuenta que pueden reaccionar con lo que estén en contacto, entonces hay que tener en cuenta eso. Ya que si bien son resistentes y tienen y son aislantes, pues sí se pueden atacar de manera química. Entonces, por ahí también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para nosotros que nos interesaría, por ejemplo, usarlos como aislante térmico. También se usan como aislante eléctrico. eh, Nosotros en general lo usamos como o hay unos elementos que se llaman bifilares que se usan en los termopares para separar los cables. En ese caso, sí nos interesa que resista altas temperaturas, pero nos interesa que también es aislante eléctrico, ¿no? Pero bueno, tienen sus funciones. En la construcción, pues aunque el material cerámico es muy, muy importante, al igual que los metales, pasamos a lo que son los polímeros. Los polímeros, de manera general, tienen propiedades mecánicas reducidas, fallan mucho antes de lo que fallaría un cerámico o un metal. Son malos conductores eléctricos y térmicos y dependiendo del tipo de polímero que es, se puede descomponer a altas temperaturas de manera sencilla, ¿no? Son muy inertes químicamente, a diferencia de lo que serían los cerámicos y los metales, que sí reaccionan. Los polímeros de manera general se van a mantener inertes, eh, por lo cual nos sirven para almacenar sustancias químicas, ¿no? También pues son muy fáciles de conformar y como hay una gran variedad en cuanto a sus propiedades y sus características, pues se puede usar para muchas aplicaciones. Almacenamiento, conducción bueno, para hacer tubería y transportar fluidos, para envasar alimentos, se usan para muchas cosas. eh, no tienen la resistencia de los metales y de los cerámicos, por lo tanto no han podido reemplazar totalmente esos materiales en muchas funciones, pero sí hubo un tiempo en que se buscaba que los polímeros reemplazaran en ciertas aplicaciones metales y cerámicos, ¿no? Al final pues no se pudo, pero tienen su uso, ¿no? Que es muy extendido y también son muy importantes. Después tenemos los materiales semiconductores, es una clasificación muy específica y a diferencia de estas tres, en donde los clasificamos más por su resistencia y por cómo reaccionan con el entorno, en este caso su característica principal y por qué se engloban aquí es que su banda de conducción y su banda de valencia están relativamente cerca, pero no se tocan. Entonces, dependiendo de la corriente eléctrica que nosotros le apliquemos al semiconductor, perdón, al semiconductor, puede actuar como un conductor o como un aislante. ¿Eso que nos permite? Nos permite procesar señales eléctricas de manera muy rápida, porque pues estamos hablando de que la rapidez depende del movimiento de un electrón, y como ustedes saben, pues un electrón se mueve mucho más rápido de lo que nosotros podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, pues se usan en aplicaciones electrónicas y comunicaciones, ¿no? Debido a que se puede controlar esa parte de su conductividad y por lo tanto pueden procesar señales. Dentro de los semiconductores, pues está el silicio, el germanio, entre otros, que a pesar de que también podrían ser metálicos, ¿no? También los podríamos englobar en lo que serían los metales, por ciertas características que tienen, pero en este caso lo que nos interesa y la propiedad principal por la cual se separan del resto es esta capacidad que tienen, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir o más bien para poder aplicarse en estas industrias, pues tienen que tener una muy alta pureza. Pero, por ejemplo, el silicio, hablando específicamente del silicio, el silicio para poder llegar a ser semiconductor se refina muchísimo. Es un tratamiento que se llama refinación por zonas, aunque también se puede hacer por deposición de vapor.
Es un proceso muy caro. El silicio va a terminar con una pureza muy, muy elevada, pero también hay silicio metalúrgico, hay silicio que se puede usar en aplicaciones más relacionadas a sus propiedades mecánicas, sobre todo en aleaciones, que les va a dar ciertas características a los metales que nos interesan. ¿Ok? Y bueno, están los materiales compuestos, que es el último grupo de los materiales. Los materiales compuestos no son como tal un solo tipo de material, son más bien una, ¿cómo decirle? Son mezclas heterogéneas en estado sólido, en donde un material va a servir como matriz, que es el que va a estar en mayor proporción, y un material va a ser un agente reforzante. Entonces el material matriz puede ser un polímero, puede ser un cerámico, puede ser un metal, ¿ok? Así como el agente reforzante puede ser un polímero, un cerámico o un metal. ¿Qué se busca en un material compuesto? La matriz por sí sola va a tener ciertas carencias. Es un material que si bien nos va a dar unas ciertas propiedades que deseamos, a la vez carece de propiedades que nosotros también queremos. Lo que se busca es darle esas propiedades que le faltan mediante el refuerzo. Entonces ese refuerzo le va a aportar propiedades extras a ese material base o a esa matriz. Un ejemplo es la fibra de carbono. Pues la fibra de carbono es un material polimérico, una resina, que dentro va a tener fibras de carbono que van a estar entrelazadas con una orientación preferencial, ¿no? ¿Qué nos proporciona eso? La resina por sí sola es muy liviana, es inerte al ambiente, nos da un acabado estético agradable, pero es muy frágil. Entonces el hecho de meterle las fibras de carbono lo que va a hacer es que va a incrementar la resistencia de ese material. Va a incrementarle esa resistencia a la fractura sin sacrificar hasta cierto punto su ductilidad. Hay materiales compuestos con muchas aplicaciones. Los refuerzos pues pueden ser de muchas formas, pueden ser fibras, pueden ser whiskers, se llaman, que son como si tuvieran su caritas, tienen como forma de hojuela. Pueden ser elementos redondos, partículas redondas. Ujú. Entonces, pues dependiendo de la forma también del agente reforzante, pues es qué propiedades le estamos dando a nuestra matriz, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, en la industria aeronáutica, donde tenemos materiales, por ejemplo, base aluminio, que estén reforzados con, por ejemplo, carburo de silicio, ya sea en fibras o en partículas, de tal manera que el carburo de silicio le da resistencia al desgaste, mientras que el aluminio pues le da una baja densidad, le da una cierta ductilidad, ¿no? Entonces ahí pues es lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y bueno, esos serían los cinco grandes grupos de materiales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Duro y frágil al mismo tiempo. Ahorita les explico por qué. Bueno, a ver, les explico por qué puede ser duro y frágil al mismo tiempo. Pues piensen, por ejemplo, en este material, en un material cerámico. Los materiales cerámicos se caracterizan por eso, porque son muy duros, pero son muy frágiles. Entonces, la dureza tiene que ver con la resistencia, o bueno, desde el punto de vista metalúrgico, tiene que ver con la resistencia a la penetración. Ujú. Pues un material cerámico, si yo intento identarlo con algún otro material, seguramente me cueste mucho trabajo. No va a ser difícil de deformar bajo esa carga en particular. Sin embargo, si yo le pego a un ladrillo, lo puedo romper con facilidad. Entonces, piensen, por ejemplo, en una casa, en un muro.
El muro está sujeto a un esfuerzo de compresión. No es fácil que un ladrillo perfore al otro o que un material, por ejemplo, si tú intentas clavar un clavo, normalmente tiene que ser un clavo de concreto, que es acero endurecido, porque si usas un clavo normal, no va a entrar dentro del ladrillo, porque es muy duro, es mucho más duro que ese clavo. Pues tiene que ser un clavo estriado, que tiene tanto una geometría particular como una dureza mucho mayor. Pero si yo agarro un ladrillo por sí solo y lo golpeo, lo puedo llegar a romper. Entonces es frágil porque se rompe fácilmente bajo esfuerzos de tensión, pero es duro porque tiene alta resistencia a la penetración. ¿Ok? Normalmente los materiales más duros van a ser más frágiles, los materiales más dúctiles van a ser más tenaces. Al contrario a frágiles es tenaz, es decir, se va a doblar antes de romperse. Entonces, que se deforme antes de romperse hace que absorba más energía antes del fallo. Si no se deforma, va a ser frágil porque se va a romper. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, Sí, profesor. profe. Ok, ok. Entonces, ¿alguna otra duda de esta parte de la clasificación? No, ninguno. Bueno, ok. Ahora, ¿dónde nosotros podemos aplicar todo lo que nosotros vamos a saber de materiales? Que como dijimos, lo que nos interesa en ingeniería es que los podamos usar en algún uso en particular. Entonces, para eso, pues, cuando seleccionamos un material para una aplicación ingenieril, pues nos interesa, hasta cierto punto sus propiedades, ¿no? Es lo que más nos interesa. ¿Qué propiedades va a tener el material? Pues por acá hay una tabla de conductividad térmica, ujú, en watts sobre metro Kelvin. Entonces vean que los metales están por acá, ¿no? Son buenos conductores térmicos. Entonces lo que nos dice que si queremos que tenga alta conductividad térmica, pues tendríamos que elegir un metal. Ahora, vean que el rango es muy amplio. Ujú. Entonces estamos hablando que esta es una escala logarítmica. Entonces, incluso dentro de los metales, va a haber metales que sean mejores conductores que otros. De los cerámicos igual, tenemos cerámicos que tienen buena conductividad. En general no alcanzan la de un metal, por ejemplo, las aleaciones base cobre y aluminio, sobre todo metales puros, no van a alcanzar la conductividad, pero también tenemos unos que están por debajo de uno, ¿no? Que ya se consideraría como un aislante fuerte. Y si ven en los polímeros, pues tienen mucho menos conductividad, ¿no? Entonces, si yo quisiera algo que condujera la temperatura, usaría un metal. Si yo quisiera aislarlo, usaría un polímero, ¿no? O un cerámico de este grupo de acá abajo. Y hay veces que tenemos que buscar como una relación entre dos o más propiedades. Para eso tenemos este tipo de tablas, ¿no? En donde graficamos dos propiedades de los materiales. Por ejemplo, aquí que está la resistencia a la fluencia en megapascales, que sería la fuerza que resiste un material en tensión antes de empezar a deformarse de manera permanente. Y la densidad, ¿no? Que es qué tan pesado es por unidad de volumen. Em, Entonces, bueno, si vemos así la tabla, pues vamos a ver que los materiales más densos normalmente van a ser los que sean más resistentes. Ujú. Pues sí se ve una cierta tendencia hacia arriba. Sin embargo, sí hay una región amplia, ¿no? Dentro de cada una de estas nubes que representaría un tipo de material en específico. Entonces vean aquí las espumas. Las espumas tienen una muy baja resistencia, pero pues su densidad también es bajísima, ¿no? Entonces, si queremos algo así, pues tenemos las espumas, materiales naturales como son la madera, estarían por aquí arriba. Luego tenemos los polímeros,
los compuestos, que es este circulito de aquí, los cerámicos, los metales, ¿no? Entonces, un solo grupo de materiales, si bien comparte hasta cierto punto sus características, como habíamos dicho aquí, sí hay una gama de propiedades dentro de las que podemos elegir, ¿no? Si yo quisiera lo más resistente y más denso, pues a lo mejor elegiría una aleación base tungsteno, que además es muy resistente a altas temperaturas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, algo menos denso, pero que igual siguiera siendo resistente, a lo mejor me interesa un cerámico, ¿no? O una aleación base aluminio que está por aquí. Pues ahí puedo alcanzar una alta resistencia, casi la misma que el tungsteno, ¿sí ven? Sería este círculo de aquí y este de aquí, entre este óvalo y este óvalo. Entonces puede llegar a tener una resistencia casi igual con una densidad mucho menor, ¿no? Podría usar un material compuesto, que aquí la densidad es de 2, ajá, es mucho menos denso que un tungsteno, pero su resistencia pues está a la par o inclusive puede superarlo, ¿no? Pues ahí ya depende de qué esté buscando, pues es qué elija yo, ¿no? Pues no sé si tienen alguna duda de esta parte, de la parte de la ciencia de ingeniería de los materiales y por qué nos interesa. Yo tengo una pregunta, profesor, pero va como más hacia el costo. O sea, el costo Mm, del material conforme también se podría como relacionar con esa tabla, así de sí, los materiales. de hecho, podrías ponerlo también aquí, podrías poner el costo del material y elegir en base. De hecho, es un criterio muy importante el costo. Sí, sí lo puedes poner. Ok, gracias. Sí, sí es un criterio importante el costo también. ¿Alguna duda? No. Pues bueno, ¿por qué nos interesan los materiales? Pues porque nosotros vamos a estar en contacto con procesos de manufactura y procesamiento. Entonces vamos a continuamente hacer selección de materiales o inclusive si se dedican un poquito más a la investigación, pues van a producir nuevos materiales, ¿no? Este material nosotros como ingenieros lo podemos controlar hasta cierto punto para que pueda ser utilizado en la aplicación en específico que nosotros queramos darle. Entonces aquí nos interesa qué tan fácil se puede transformar, qué criterios va a satisfacer, qué fallas puede tener el material y bueno, como decía, en el costo y actualmente nos preocupa si se puede reciclar ese material, ¿no? Y cuál es su impacto ambiental durante su producción. Entonces tenemos una cantidad de materiales producidos, pero nosotros como ingenieros que sabemos de materiales, pues también tenemos la capacidad de entender cómo funcionan los mismos y hasta cierto punto de modificar un mismo material para que nos dé las propiedades que nosotros queremos. Em, para eso tenemos el tetraedro de los materiales, que la forma clásica es esta: procesamiento, comportamiento, propiedades y estructura. En la clase, pues estaríamos estudiando más esta parte del procesamiento, que sobre todo se trata de controlar las variables a las que sometemos los equipos, sí, cierto, nos faltó. Bueno, ahorita formamos los equipos, ahorita que falten unos 5 minutos antes de acabar. O bueno, ahorita que acabemos, formamos los equipos. Sí. Bueno, entonces, antes ¿qué le estaba diciendo? Ya que nosotros vamos a estar más cerca del vértice de procesamiento aquí en la línea de procesos. Principalmente, ¿por qué? Porque nos interesa saber cómo modificando variables de operación podemos hacer que un proceso se vea eficientado. Y bueno, ese procesamiento o ese proceso lo que va a buscar es darle cierta estructura al material, que eso va a estar anclado a las propiedades y de esa manera va a servir para nuestro interés, ¿no? Para lo que queremos aplicar ese material.
En la forma moderna, el tetraedro de los materiales, pues toma un vértice adicional y se le agregó esta cara, que sería la sustentabilidad, ajá, o criticalidad, que sería qué tanto impacto ambiental va a tener el material, y si se puede reciclar, ¿no? Que era el que les comentaba la vez pasada, que ya no se los enseñé, pero es así el nuevo tetraedro. Tiene por acá el comportamiento, que es el performance, tiene las propiedades, la estructura, el procesamiento, y abajo tiene esa parte de sustentabilidad, la parte ecológica, ¿no? Que ahora también tenemos que tomar como un criterio para selección de materiales. Ahora que venía esta parte de que les decía que lo podemos controlar dentro de lo que cabe. Nosotros aquí vemos esta tabla, ¿no? Y si ven, pues hay materiales que tienen como óvalos, ¿no? Que tienen como propiedades variables dependiendo de qué estemos trabajando. En ese aspecto, nuestro material más importante, o el que más bien ha ayudado más al desarrollo de la humanidad, pues es el acero, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el acero? Es la aleación de hierro con carbono, ¿no? Es una aleación hierro-carbono. Ajá. ¿Saben cuál es la característica principal del acero? Pureza. Su dureza. Es parte, pero no es tan duro como pudiera parecer. El acero, de hecho, sí es duro, pero no es tan duro, por ejemplo, como cerámico. Su resistencia y su maleabilidad. Su resistencia y su maleabilidad. Sí, justamente nos interesa que es muy resistente y que fácilmente podemos darle la forma que queremos, ¿no? Dentro de ciertos límites, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio así sencillito. Entonces déjenles, comparto pantalla para que quede más claro esta parte, ¿no? Les voy a compartir. No, era esto, ¿no? Pues quedaron que era una aleación hierro-carbono. Entonces les voy a enseñar un par de cositas. Déjenme ver. Mm, mm, mm. Esta, por ejemplo. Esta. Esta. Entonces, este es el diagrama de fases hierro-carbono. ¿Ok? Entonces los explico rápidamente por si no lo han visto en clase, que yo creo que ya lo han de haber visto. Entonces, un diagrama en donde nos dice aquí la composición en peso del carbono, y de esta manera, de este lado vienen las temperaturas. El diagrama de fases se obtiene al equilibrio con enfriamientos muy lentos. Pues van midiendo las fases durante las transformaciones. Y bueno, entonces vean que aquí viene del 0 al 6,7%. Eso es porque este es el diagrama en estado inestable. En estado estable el diagrama llega hasta el 100%, o sea, sí podrías tener una adhesión con más porcentaje de carbono, pero ya sería en estado estable, ¿no? ¿Por qué tenemos el diagrama aquí hasta el 6,7? Porque son las fases que se obtienen cuando nosotros enfriamos en condiciones normales nuestra mezcla hierro-carbono. ¿Ok? Eso ya lo verán en fundición.
Pero bueno, de momento nada más les digo que este es el diagrama de fases. No es el hierro carbono como tal, no es el hierro cementita. ¿Ok? Viene hasta aquí, que la cementita sería esta otra fase. Entonces, los aceros, como dicen, es una aleación hierro-carbono. Pero vean que aquí abajo viene que la parte de los aceros tiene hasta el 2.14%. Si tiene más de 2.14%, dice que es un hierro colado. ¿Sale? ¿Qué diferencias hay entre un hierro colado y un acero? Más allá del contenido de carbono, son las fases que estarían presentes. En el caso de un acero, lo que podríamos tener es austenita, que sería como tal el acero con un poquito de carbono disuelto, el hierro con un poquito de carbono disuelto, perdón, y puede tener perlita, que es el eutectoide, que son láminas de cementita intercaladas con láminas de ferrita. En ambos casos son granos, por así decirlo. Ustedes van a ver al microscopio que tiene granos el material, ¿no? En el caso de los hierros, ese carbono se expulsa de lo que sería la estructura. Ajá. Y entonces vamos a tener placas de cementita, o en caso de que lo hagamos bien, vamos a tener carbono grafito libre dentro del hierro. Ahora, aquí en este caso estaríamos viendo lo que es la estructura. Entonces, un mismo material que podrían pensar que es igual, porque los dos están formados por hierro-carbono, por el simple hecho de tener mayor o menor cantidad de carbono, va a poder usarse para una cosa u otra. ¿Por qué? Porque ese carbono grafito libre lo que nos permite es uno, que es más resistente al desgaste, y dos, que es hasta cierto punto autolubricante la aleación. Como se van desprendiendo los granos de grafito, ese grafito sirve como un lubricante y hace que la fricción sea menor entre la pieza y otra, ¿no? ¿A qué viene esto? A que aquí los discos de freno estarían fabricados normalmente de hierros. ¿Por qué estarían fabricados de hierros? Porque aquí no va a estar sometido a fuerzas muy grandes más que de fricción. Y como este material es más resistente al desgaste, pues el hierro es mejor para esta aplicación porque es más resistente al desgaste, es autolubricante, disipa un poco mejor el calor. Entonces aquí nos serviría más. Pero de este lado, si nosotros quisiéramos usarlo para construcción, no podríamos usar un hierro. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga carbono grafito libre, lo que provoca es que es más frágil. Entonces, si yo someto esto a un esfuerzo, a una tensión o a una compresión, lo más probable es que se parta. Seguramente han visto fallas en disco de freno, si no, pues podemos buscar una. A ver. Vamos a ver si sale uno rápido. Aquí, en un disco de freno es más frágil el disco de freno, entonces lo que ocasiona es que bajo un esfuerzo muy fuerte se puede quebrar. Entonces es más resistente al desgaste, pero le puede pasar esto. Y en una varilla difícilmente van a ver que se quiebre. ¿Qué le pasa a las varillas si yo le someto a un esfuerzo? Se doblan. Se doblan, ¿verdad? Entonces, normalmente una varilla no se va no se va a quebrar, sino que se va a doblar. Yo puedo alcanzar, es mejor para la construcción que un edificio, si está sometido a una cierta fuerza, el alma de los castillos, que serían las varillas, pues va a servir para soportar hasta cierto punto esa deformación
y no se van a quebrar, ¿no? Nos va a permitir esa maleabilidad que el edificio soporte mayores cargas. ¿Ok? Entonces, aparentemente, pues es el mismo material, pero no es lo mismo. E inclusive, si a ver, le pongo, para que se acuerden, esto sería acero contra acero y hierro colado. Ahorita hay varios tipos de hierro, pero ahorita con que nos pongamos suficiente aquí. No podemos aquí. Ok. Entonces, a pesar de que el material pues está formado, como les decía, de la misma base que sería hierro-carbono, pues cambia cómo se comporta, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo. E inclusive un mismo material, como es el caso del acero, pues tiene una amplia gama de propiedades. Aquí ven que es hasta el 2.14%, lo que nosotros podríamos considerar un acero. Y ese límite es compartido con el límite donde presenta esta fase, que es la austenita. ¿Qué nos permite hacer la austenita? No sé si alguno ya conoce. ¿Qué nos permite hacer el hecho de que exista austenita en un acero? ¿No? Pues nos permite hacerle tratamientos térmicos. Nos permite hacerle tratamientos térmicos al acero. Pues un mismo acero puede tener distintas fases dependiendo de cómo lo tratemos, ¿ok? Pues nos permite controlarlo. Puede ser más dúctil o puede ser más frágil, dependiendo de qué estemos buscando, ¿no? Entonces, lo que nos permite hacer la austenita es hacer tratamientos térmicos. Entonces, ¿cómo se logran los tratamientos térmicos? Se calienta el acero hasta que llegue a la temperatura de austenización y luego se enfría, y dependiendo de la rapidez de enfriamiento, que esta gráfica es temperatura contra tiempo, va a ser la microestructura que vamos a alcanzar. Es decir, nosotros tenemos, dependiendo del procesamiento que le demos o del tratamiento térmico, vamos a obtener una diferente estructura y por lo tanto diferentes propiedades. Entonces, si enfriamos muy rápido, obtenemos martensita. Si enfriamos lentamente, obtenemos la perlita, que es el que se obtiene al equilibrio, ¿no? Que es el más común que vamos a obtener. Y si enfriamos, por así decirlo, como a una velocidad intermedia, vamos a obtener algo que se llama vainita, ¿no? Estos dos son transformaciones difusivas, van a estar controladas por la difusión, y esta es no difusiva, ¿no? Va a ser una transformación instantánea, por así decirlo. Por lo cual, pues tiene su propio mecanismo que se plantea que es por maclas, pero bueno, ahorita no nos metemos en eso. Lo que nos interesa es que, dependiendo de esto, pues vamos a tener diferentes aplicaciones, ¿no? En la perlita normalmente se va a usar, o vainitas se van a usar para aceros más dúctiles, ¿no? Si yo tuviera un cuchillo, ¿nos interesa que se doble? No, No. No. ¿Y qué queremos que haga el cuchillo principalmente? que corte, Que corte. ¿Y eso qué implica? Que tenga una alta que... maleabilidad, No, maleabilidad es Dureza. que se doble rápido. Dureza, exactamente. Queremos que sea Dureza, muy ¿no? duro. Ajá, queremos que sea muy duro, exactamente.
Queremos que sea muy duro, poco maleable. Y justamente la microestructura del acero que es más dura y menos maleable es la martensita. Entonces normalmente el cuchillo se templa, es acero templado. Entonces es un acero que se va a austenizar y luego con un procesamiento lo vamos a modificar su estructura para que tenga distintas propiedades. ¿Ok? Entonces es ahí la importancia que tiene un ingeniero de materiales, ¿no? Que podamos dominar el tetraedro y dependiendo de qué busquemos, un mismo material nos puede dar diferentes aplicaciones. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. No. Ok. Continuamos entonces. Ya. Entonces estábamos viendo esto. 5:30, aquí trabajando. Ok, entonces ya vimos cuál es la importancia de la ciencia de ingeniería de materiales. Hasta cierto punto, pues vimos un pequeño ejemplito para que quede un poco más claro. Y y ahora vamos a hablar de la ingeniería de procesos, ¿no? ¿Alguno tiene idea de qué es la ingeniería de procesos? ¿Podría ser el diseñar de una forma más óptima algún proceso ya establecido, por ejemplo, en la industria? Ok, ahí hay dos partes, diseño y optimización. Ok, sí. Entonces sí, pues son partes de lo que hace un ingeniero de procesos, diseñar y optimizar. Y también pues controlar variables, ¿no? Entonces el ingeniero de procesos pues básicamente se encarga de eso, del diseño de procesos, de la operación del proceso, ya que está diseñado, del control de proceso, que es modificar las variables para obtener cambios en el mismo, y la optimización de procesos, ¿no? Y esta optimización es tanto en tiempos como en costos, en ambas partes, ¿no? En el caso de los procesos metalúrgicos, pues son procesos muy complejos. Y son procesos muy complejos porque involucra transformaciones físicas, transformaciones químicas, hay que hacer cálculos matemáticos muy complejos, e inclusive hay procesos que involucran la biología, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, aquí el acero inoxidable se puede usar como un material, para hacer, piezas biomédicas, ¿no? Para hacer, ajá, piezas que van al interior del cuerpo. En ese caso, ¿qué es lo que nos interesaría, que tuviera como propiedades? En el caso de que usáramos un acero para una función, biomédica. ¿Creen que, las propiedades mecánicas fueran un problema? Pues podría ser una parte fundamental la anticorrosión que deba de tener, ¿no? Para que no haya un rechazo. Exactamente. Entonces, normalmente las propiedades mecánicas no deberían ser un problema como tal. Es un poquito problemático porque el acero es más duro que nosotros. Entonces, a veces, empieza a desgastar el hueso alrededor. Pero lo más importante justamente es eso, que sea, que tenga una alta resistencia a la corrosión. Ahora, eso era para bueno, sí, los implantes de hace mucho tiempo. Ahorita lo que se busca es que sea no solo resistente o biocompatible, sino que además sea biofuncional. Se busca que además tenga la capacidad del material de que el cuerpo lo absorba o de crecer alrededor de él alguna otra, el mismo tejido, ¿no? Pues ahora el acero inoxidable se empieza a recubrir con hidroxiapatita para permitirle al hueso crecer alrededor.
Entonces, sí, en este caso, las propiedades mecánicas no nos interesan tanto. De hecho, es perjudicial que sea muy duro. Hay que buscar que sea que lo que se va a implantar en el cuerpo tenga una resistencia similar a un hueso, y en ese caso el acero es un poco más duro, así que causa problemas si la pieza es muy gruesa. Pero lo que sí queremos es que sea biocompatible, ¿no? Que sea resistente al cuerpo humano mismo, porque el cuerpo es muy corrosivo, sobre todo porque tenemos electrolitos, y los electrolitos son sales disueltas, y la sal es muy, muy, muy dañina para los metales. Por eso en la costa es más difícil o es más fundamental proteger contra la corrosión las estructuras metálicas. Hay que estarlas pintando, o hay que estar viendo que no se corroan, están los ánodos de sacrificio. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero pues independientemente de que no tuviéramos el problema de la corrosión, pues sí tenemos el problema de que pues tenemos, por ejemplo, aquí templar un cuchillo, por ejemplo. Si yo no lo templo correctamente, lo que va a pasar es que someto a esfuerzos residuales el cuchillo, porque pasa de una temperatura muy alta a una temperatura muy baja. Si yo templo muy de golpe, lo que va a pasar es que se somete a esfuerzos residuales muy grandes, esfuerzos de compresión muy grandes, y puede llegar a fallar mi material. Entonces tengo que controlar perfectamente ese grado de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, es complicado, hay que estarlo controlando. Por ejemplo, aquí dice que la temperatura de oxidatización es 723, ¿no? Sería para un hierro puro, por acá. Por aquí. Entonces, si yo caliento hasta 1200 grados, pues seguramente austenice, pero estoy gastando mucha energía térmica, ¿no? Entonces ahí mi proceso no está optimizado, porque lo que yo estoy haciendo es desperdiciando muchos recursos. Y del control, pues también tiene que ver con eso, con qué variables voy a usar, ¿no? Entonces, ¿qué industrias metalúrgicas hay ingenieros de procesos? Pues en muchas, ¿no? Está la fundición, que es el proceso de manufactura de piezas a partir de acero, de metal líquido, no de acero, de cualquier metal líquido. La industria de la corrosión y protección, en donde lo que estamos buscando es que nuestro material metálico dure lo más posible. En el procesamiento de minerales también es importante que nosotros controlemos algunas cosas dentro de esa parte. Por ejemplo, el tamaño que van a tener las rocas de mineral es muy importante. Si es, por ejemplo, un mineral ferroso, a veces es magnético, entonces nos interesaría, por ejemplo, poder separarlo de los otros metales con una corriente magnética, con una corriente magnética, de que controle esa parte. En el desarrollo y selección de materiales, como hemos estado viendo a lo largo de la clase, pues es muy importante el tetraedro. En el conformado mecánico, que es darle forma a láminas, a productos semiterminados, principalmente de acero. Normalmente son láminas de acero, pero también puede ser de aluminio, por ejemplo, perfil de aluminio. Nosotros le damos forma final mediante fuerza mecánica. Eh, en ese caso, pues también tenemos que controlar qué esfuerzo le estamos sometiendo, cuánto tiempo, si hay que calentar el material o hay que dejarlo frío, en diseñar piezas de metal o inclusive en el desarrollo de software, ¿no? Entonces hay muchas ramas en donde se necesita el ingeniero de procesos. Y en general, la ingeniería de procesos es el puente entre el comportamiento macroscópico del proceso y las características del producto, ¿no? Entonces, normalmente es esto de aquí, seríamos como este vértice, ¿no? Esto de aquí está la ingeniería de procesos, es lo que va entre el procesamiento y el comportamiento, pero pues como ya vieron, no está aislado, ¿no? Este procesamiento implica cambio en estas dos, y por lo tanto, pues implica cambio en este. El procesamiento, pues les digo, busca este, satisfacer el comportamiento, pero hay que tomar en cuenta todo lo demás, ¿no? Modificar el procesamiento va a modificar lo demás, y por lo tanto, pues hay que ver que siga satisfaciendo. ¿Ok? Lo que sigue son algunos ejemplos de procesos metalúrgicos. Me veo que ahora es 5:38. Vamos a ver uno.
y después vemos lo de los equipos. Entonces, bueno, este es un esquema general del proceso de fundición, ¿ok? El proceso de fundición, si yo les preguntara qué es la fundición, así, sin preguntarles nada más, a lo mejor lo que primero que se les viene a la mente es, simplemente pasar un material de sólido a líquido, ¿no? Eso es lo que, tradicionalmente, pues, conoceríamos como fundición. Pero como metalúrgico, la fundición es un proceso de manufactura para obtener piezas finales. Ajá. Y normalmente implica 2 o 3 líneas de producción simultáneas. La primera es la línea de fusión y tratamiento de metal líquido. Pues en este caso es donde nosotros vamos a meter nuestro metal sólido en un horno, lo vamos a calentar, lo vamos a llevar a estado líquido y este líquido se somete a diversos tratamientos para darle ciertas propiedades cuando solidifique. De manera simultánea, estamos produciendo los moldes. El proceso de fundición se basa en que este líquido llene el negativo de la forma de una pieza final. Pues el molde es el negativo de esta forma, pero no puede ser el negativo tal cual, ¿no? Es un proceso un poquito más complicado, tenemos que ver cómo va a solidificar, de dónde a dónde. Inclusive podemos controlar eso de manera que nosotros hagamos una ruta de solidificación. Y además, pues tiene que tener una salida, ¿no? Por donde vamos a meter el metal líquido. Una línea de partición. Ajá, el molde normalmente está hecho en 2 piezas y normalmente es de arena. Esa arena puede ser tratada térmicamente o no. En el caso de que no, se llama arena de moldeo en verde. Y pues básicamente es una mezcla de arena con bentonitas y agua. Ujú. Y es muy parecido a hacer un castillo de arena. Lo que vamos a buscar es la suficiente hidratación en el molde como para que se mantenga la forma de la pieza cuando hagamos el molde, cuando hagamos el vaciado del metal líquido. Ahora, si la pieza lleva, como en este caso, huecos adentro, se hacen corazones. Los corazones también están hechos de arena, pero normalmente es arena tratada térmicamente para incrementar su resistencia. Entonces, en ese caso, lo que se hace es ensamblar el corazón en el centro del molde, se ensambla el molde y una vez ensamblado, se vacía el metal líquido. Y una vez que se vacía el metal, se deja solidificar para obtener lo que es la pieza. Sin embargo, no va a estar en su estado final, ¿no? Todavía nos falta maquinarla, limpiarle, quitarle todo lo que nos sobre en el molde para llegar a la pieza final, ¿ok? Para llegar a la pieza final. Ahora, pues es un proceso mucho más complejo de lo que... Es un proceso muy complejo, ¿no? Mucho más complejo de lo que pensaríamos en un inicio. ¿Qué tenemos que, o así como se los platiqué, qué variables de proceso creen que sean importantes para este proceso? La temperatura, La temperatura es muy importante, la temperatura a la que fundimos el metal y a la que lo mantenemos en la olla es muy importante. ¿Por qué va a ser muy importante? Si ven el molde, pues tiene una cierta complejidad, ¿no? Y el metal pues tiene que llenarlo por completo cuando vaciemos. Si nosotros lo vaciamos muy caliente, el metal va a ser muy fluido, va a tener una alta fluidez. Si yo lo vacío muy frío, va a tener una baja fluidez y no va a llenar. Ahora, si yo lo caliento mucho, lo que va a pasar es que estoy perdiendo mucho dinero porque es caro mantener un metal o esa cantidad de metal tanto tiempo caliente, ¿no? Porque no estamos hablando de unos cuantos kilos. Estamos hablando aquí porque a lo mejor hay media tonelada de hierro colado o media tonelada de aluminio que estoy yo fundiendo y luego vaciando en moldes. Cantidad de qué.
Podría ser el tiempo que se le da al enfriarse el molde, profe. Sí, el tiempo de solidificación es importante. Tenemos que darle el suficiente tiempo para que se enfríe. Ahí no sería tan crítico, pero sí es importante que destapemos hasta que ya esté solidificado. Las funciones temperatura, tiempo de cada material, ok. Sí, es importante saber cuánto tiempo vamos a mantener caliente el material. En ese caso, sobre todo, nos interesa cómo cargamos el horno, ¿no? Si nosotros dejamos muchos espacios vacíos dentro del mismo, cuando estamos metiendo el material sólido, va a tardar mucho en fundirse, porque el aire es un mal conductor térmico. Entonces, entre más compacto esté la chatarra que yo cargue, mejor, ¿no? Va a ser más fácil fundirlo. Eh, Aquí, por ejemplo, en el molde, les digo que es como un castillo de arena. La humedad es muy importante. Si yo tengo un molde muy húmedo, seguramente va a mantener su forma, pero lo que va a pasar es que cuando yo meta el metal va a disolver parte de esa humedad, entonces yo voy a tener como burbujitas en mi material, ¿no? Se llaman sopladuras, entonces va a tener como huequitos el metal sólido, y eso pues es un error porque van a ser fuente en donde el espesor no es constante y por ahí puede fallar, ¿no? En cambio, si yo lo tengo muy seca la arena, le va a pasar como a los montones de arena que ven en la calle, ¿no? Que se están desmoronando constantemente. No va a mantener su forma cuando yo vacíe el metal y lo que va a pasar es que se va a arrastrar esa arena, ¿no? Entonces, en lugar de tener sopladuras, lo que va a tener es inclusiones no metálicas, va a tener arena atrapada mi pieza, ¿no? Ahí también es malo. Eh, por ejemplo, el diseño del molde, pues también es importante cuántos respiradores le vamos a hacer, cuántas entradas vamos a tener de metal. Nos interesa que los moldes o la máquina de moldeo haga los moldes casi simultáneamente al tiempo en que el metal termina de fundirse. Es decir, si yo necesito 500 moldes, o más bien mi olla me da para 500 moldes, yo necesito que esos 500 moldes estén al mismo tiempo en el que yo prácticamente terminé de fundirlo. Porque si yo dejo mucho tiempo los moldes, se secan y al secarse, pues va a perder esa tenacidad del molde, ¿no? Para soportar el vaciado. En cambio, si yo no tengo suficientes moldes, lo que va a pasar es que me va a tocar esperar, ¿no? A que terminemos de hacerlos. Y en ese caso el metal se puede reoxidar, ¿no? Como está en contacto con la atmósfera, en la atmósfera pues tiene oxígeno, ese oxígeno reacciona con la capa más exterior del metal, nos va a generar óxidos, nos va a generar lo que se llama escoria. Después hay que estarlo limpiando, vamos a tener pérdidas de metal, ¿no? Por otra parte, pues también nos interesa si le vamos a dar un tratamiento al metal líquido, también hay que considerarlo. Em, ¿Qué más? Esta parte del maquinado, pues también nos interesa qué tantos retornos vamos a tener, porque si ven aquí, esto tiene unos pilarcitos, ujú, que se llaman alimentadores. Y aquí es lo último que tiene que solidificar. ¿Por qué queremos que solidifique al final? Porque ¿qué pasa cuando un líquido solidifica en relación a su densidad? ¿Qué le pasa a la densidad? ¿Cómo es la densidad de un sólido en comparación con la de un líquido? ¿Cómo dijo, profe? Perdón, es que se fue mi internet. ¿Cómo es la densidad de un sólido en comparación a la de un líquido? Pensando en un mismo material. ¿Cuál creen que es más denso? Creo ¿Sólido o que es más líquido? denso un sólido, ¿no? Sólido es más denso. Salvo el caso del agua, que el agua es una particularidad de la naturaleza. La mayoría de los materiales, cuando solidifican, son más densos, ciertamente. Entonces, ¿qué va a pasar?
Por ejemplo, aquí yo le doy un diámetro de 2 pulgadas a este tubo, así de ancho. Cuando solidifique, ¿qué le va a pasar? Yo lleno mi moldecito perfectamente. Cuando solidifique, se encoge, Pues va a ¿no? reducir su tamaño, ¿no? Va a reducir su tamaño. Ahora, ¿qué creen? ¿Dónde creen que se va a ir esa reducción de tamaño principalmente? Al último metal que solidifique. Si lo último que solidifica es estas zonas donde está mi pieza de interés, se le generan unas cosas que se llaman rechupes. Y eso pues no lo podemos permitir. Entonces nosotros hacemos estos alimentadores para redirigir el rechupe a los mismos. Entonces, si ven aquí en la superficie, se le ven unos circulitos. Esos son los rechupes. Entonces ahí es donde se contrajo el metal. Ajá. Es lo que nosotros queremos, que no esté en la pieza, sino que esté en el sistema de colado. ¿Ok? Pues son muchas variables más, pero bueno, de momento, pues ahí lo dejamos. Vamos a ver lo de los equipos. Pues no sé si de ahí tengan algún equipo formado. Al menos yo no, profe. No, yo tampoco, profe. No, yo tampoco. Ok, ok, entonces vamos a hacer los equipos. Espérenme. Entonces, ¿quieren hacerlo que lo haga aleatorio o tienen alguna duda? Aleatorio, sin problema. Sí, aleatorio. Ok, pues lo voy a hacer. Profe, ahora sí que para conocerlo. Vamos a ver, entonces, del 1 al 4, estamos en un 0. Vamos a ponerle número. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a contar, a ver cuántos quedaron. Aquí un número aleatorio entre 1 y 4, más o menos tienen que ser equipos de 5 personas. Aquí hay 2, 3, 2, 2, un 4, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me sobra un 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos habíamos quedado? ¿Que eran equipos de 4 o de 5? Yo no recuerdo que hayamos Cuatro, quedado, creo. sí. A ver, somos 22. Vamos a darle aleatorio entre 1 y 5. Ok, entonces serían equipos como de 4 o 5. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Este es otro 3. Vamos a volver a verlo. 2, 3, 4, 5. A ver, lo voy a copiar. Ahorita ponemos. Entonces vamos a pegar los valores. A ver. 5, 5, 3, 4. Ok. 5. Pues el de 5 está completo. Equipo 2 creo que tiene un miembro de más. 3, 4, 5, 6. O 1, 2, 3, 4, 5. Está completo. Hubo 3, 1, 2, 3. Uno del equipo 2 se pasa al 3.
Ok, eso. Equipo 4, 1. No sé si no. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Hay que pasar uno al equipo 4. 4. Lo del equipo 5, 1, 2. Hay que pasar 2 al 4. Este al 4. 4. Creo que así ya está. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 en el equipo 1. A ver, ahorita llevamos 5. Y luego en el equipo 2 son 2, 3, 4, 4 o 3, 1, 2, 3, 4, ok, o 4, 4 también, equipo 5, 5, ok, está bien. Yo les voy a mandar un correo con su equipo para que lo tengan, ¿sale? No tienen alguna duda. ¿Alguna última duda antes de irnos? Sí, profe. Oiga, me anduvo fallando mucho mi internet. Bueno, estoy aquí en la Río. No sé si me puede apoyar, bueno, a todo el grupo, conseguirnos así la clase de hoy, pues a lo mejor vaya un poquito pronto, para poder completar mis apuntes, por favor, profe. Sí, me Sí, estuvo sí, fallando sí, la bastante. clase, ya está hoy subo las dos, la primera y la segunda. Nada más déjenme le pongo asistencia a Sayuri, que se me olvidó. Sí, hoy subo las dos clases y les paso los links, ¿vale? Los enlaces. ¿Alguna otra duda? Creo que no, profe. Ok, entonces ya no hay dudas, pues, nos vemos el sábado, ¿sale? El sábado, temprano, para terminar esta parte. Y ya, Vale, profe. ya deben tener acceso a cursos, entonces también les enseño, ¿sale? Profe, ¿cuál es la liga del canal de YouTube? Todavía no se las mando porque todavía no subo las clases, pero hoy las subo y se las mando. Ah, ¿nos lo va a mandar por correo electrónico? Sí, sí, les mando un correo. O bueno, los Ok, comparto en Messenger también si quieren. En los dos, se los mando en los dos. ¿Ok? Y les mando el archivo con su equipo también, ¿sale? Gracias, profe. Vale, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Más